Bien, muy bienvenidos todos. Hoy vamos a retomar la serie de predicaciones titulada Gracia para un mundo necesitado, la cual se basa en la segunda carta registrada en la Biblia, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, la cual se ubicaba en la región de Acaya, en lo que hoy sería el sur de Grecia. Y en el transcurso de esta serie titulada Gracia para un mundo necesitado, hemos visto de manera muy clara y atingente cómo el Evangelio de Cristo transforma nuestras relaciones, nuestras luchas, nuestros dolores y nuestra manera de vivir en comunidad, ya que la gracia no es solo el punto de partida para el creyente, es también el camino por el que caminamos en medio de un mundo que sigue roto, necesitado y que muchas veces también nos hiere. Y es en ese camino que Dios nos llama a ser una comunidad moldeada por la gracia, que refleje en todo momento esa gracia de Dios a un mundo y una ciudad con gran necesidad. Y si hacemos un poco de memoria, en los capítulos anteriores Pablo puso su atención en una expresión concreta de la gracia, como fue la generosidad. Y él había estado animando a los corintios a participar en una colecta para los creyentes pobres en Jerusalén. Y para eso usó el ejemplo de las iglesias de Macedonia y sobre todo el de Cristo mismo, quien siendo rico por amor a ustedes se hizo pobre, dice 2 Corintios 8:9. Y en esa sección también se vio la preocupación pastoral de Pablo por el tema de la transparencia y la buena administración, enviando a personas confiables como Tito. Y de ahí Pablo cierra ese capítulo 9 con la exclamación: gracias a Dios por su don inefable, recordándonos que toda la generosidad fluye siempre de la gracia de Dios. Pero ahora, al llegar al capítulo 10, el tono de la carta cambia drásticamente. Pablo pasa en estos últimos capítulos ahora a defender su ministerio ante las acusaciones de una minoría dentro de la iglesia, que lo acusan de ser débil, poco impresionante, incluso indigno de autoridad. Por lo que en esta nueva sección veremos que la autoridad espiritual verdadera no se basa en las apariencias humanas, sino en el poder de Dios. Que el liderazgo cristiano es humilde, pero firme, es paciente, pero valiente, y que todo verdadero siervo de Cristo actúa no para su propia gloria, sino para la edificación del pueblo de Dios. Y para introducir el tema de hoy, me gustaría que pensaras en si alguna vez, o si es que alguna vez te han dicho que no tienes suficiente personalidad para liderar algo. ¿Te han dicho eso? ¿O si has sentido que otros te miran en menos por no imponer respeto como ellos esperaban? ¿O te has encontrado comparándote con otros cristianos más sobresalientes que tú? Ya sea en tu lugar de estudio, en el trabajo, en la familia o incluso dentro de la iglesia. Ahora, para nadie debe ser extraño que vivimos en una cultura que generalmente nos miden por lo que proyectamos en términos de la apariencia o locuacidad. Si eres débil, tranquilo o no te haces notar en el mundo, tanto en el tiempo de los corintios como también hoy en día, te van a decir que no sirves, te van a mirar en menos, que no tienes la personalidad para cumplir con lo que se espera. Pero hoy veremos que el Evangelio nos muestra otro camino, y para eso me gustaría mencionarles 3 breves ejemplos que quiero que conozcan conmigo. El primero que quiero hablarles es de Charles Simeon, quien fue un pastor anglicano del siglo XIX en Cambridge, Inglaterra. Cuando fue nombrado pastor o rector de la iglesia Santa Trinidad, encontró que su congregación no lo quería. Bancas vacías y una resistencia activa de parte de sus miembros. Algunos dicen que incluso cerraban, porque en Inglaterra las iglesias tienen bancas y tienen puertitas para entrar al medio de las bancas. Dicen que cerraban con llave las bancas para impedir que la gente escuchara sus sermones. Era menospreciado por ser joven, por su enfoque evangelístico y por la enseñanza bíblica clara que daba en ese tiempo. Pero Simeón no se dejó llevar por la impresión ni buscó ganarse la aceptación humana. Durante más de 50 años predicó fielmente en ese mismo lugar, con mansedumbre, oración constante y la convicción de que el poder de Dios actúa a través de la palabra. Su influencia fue creciendo.
Con el tiempo formó a generaciones de estudiantes que se convertirían en el futuro en pastores, misioneros y predicadores alrededor de todo el mundo. Lo que comenzó con oposición y desprecio, Dios lo usó para despertar una renovación evangélica profunda en Inglaterra, de evangelismo y crecimiento. Simeón no ganó con gritos ni carisma personal, ganó con gracia, verdad y paciencia. El segundo ejemplo que me gustaría hablarles es de Felicity Houghton, quien fue una misionera anglicana británica que sirvió durante décadas en Chile. ¿Alguien conoció o escuchó hablar de Felicity? Ella no fue conocida por sus títulos rimbombantes ni por una plataforma pública conocida. Su vida era más bien sencilla, marcada por la oración, la presencia pastoral y el servicio concreto. Vivió entre los habitantes de poblaciones vulnerables, escuchó con paciencia a personas heridas y acompañó silenciosamente procesos espirituales profundos de muchos. Pero uno de sus legados más duraderos fue su impacto en los grupos bíblicos universitarios, o GBU, en Chile. Fue mentor y referente de generaciones de estudiantes que gracias a su ejemplo y enseñanza aprendieron a estudiar la Biblia con profundidad, a seguir a Cristo con compromiso y a servir con integridad. Ella no buscaba reconocimiento. De hecho, muchos ni siquiera sabían todo lo que ella hacía. Pero su autoridad venía de una vida coherente con el Evangelio, donde la mansedumbre era fuerza y el servicio era liderazgo. El tercer ejemplo que me gustaría hablarles es de alguien de la contingencia chilena, de la cual, tengo que ser honesto, no tengo claridad si es alguien cristiana o no. Pero en el mundo político y judicial chileno, donde las apariencias, las alianzas estratégicas y la agresividad suelen marcar la pauta, como hemos visto estos últimos años, esta figura ha causado un gran impacto desde un perfil más bien reservado. Me refiero a Dorothy Pérez, quien siendo contralora subrogante de la República fue abrupta y irregularmente removida de su cargo por decisión del ex contralor titular. Pero su reinstalación por orden de la Corte Suprema reveló no solo un fallo administrativo, sino la consistencia de una mujer que no se dejó ni manipular ni amedrentar y que hoy ejerce como contralora titular de la República. Ella no es conocida por sus declaraciones ruidosas ni por jugar en el terreno la visibilidad política, y sin embargo su sola presencia y trayectoria ha generado respeto dentro y fuera del aparato público y en gran parte de la población. Y aunque no tengo la certeza, como les decía, si ella es cristiana, su caso ilustra un principio que Pablo expresa claramente, que la verdadera autoridad no siempre se manifiesta con fuerza humana, sino con firmeza moral y con integridad, y en el caso de los cristianos, con la presencia activa de Dios. Entonces, ahora que nos vamos acercando poco a poco al final de esta carta de los 2 Corintios, llegamos a un momento clave, donde Pablo se defiende de críticas que, como veremos en esta sección, tienen mucho eco en nuestra cultura actual, al hablarnos acerca de la autoridad, la aprobación y las comparaciones. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta, 2 preguntas para meditar durante el sermón y el resto de la semana. Y las preguntas son las siguientes. ¿Qué hace que una persona tenga verdadera autoridad espiritual ante Dios y los demás? ¿Qué hace que una persona tenga verdadera autoridad espiritual ante Dios y los demás? ¿Y cómo estás ejerciendo esa autoridad en los distintos ámbitos de tu vida? ¿Cómo estás ejerciendo esa autoridad en los distintos ámbitos de tu vida? Vamos a orar para que el Señor sea guiándonos durante esta predicación. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta sección de Corintios que vamos a estudiar, donde nos recuerda, Señor, de que no son las apariencias, no son las comparaciones, no es lo que piensa el mundo, lo que nos hace ser quienes somos. La autoridad que tenemos de compartir la fe proviene de ti. La autoridad que tenemos de vivir conforme a tu palabra viene de justamente tu palabra. Y quizás todos los que estamos aquí nos hemos sentido en algún minuto menospreciados, mirados en menos, no considerados. Señor, te pedimos, Padre amado, que recordemos de que no importa la fama,
No importa el éxito como el mundo lo dice, lo que importa es ser fiel a ti. Y ayúdanos, Señor, a como hemos puesto como foco este año, a que seamos fieles en lo poco, sabios en lo mucho, con Jesús en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 Corintios 10 del 1 al 18 para que veamos la primera sección de hoy titulada El poder del cristiano no es humano, sino espiritual. El poder del cristiano no es humano, sino espiritual. Fíjense 2 Corintios 10 del 1 al 6. Lo primero que podemos ver en esta sección es que la mansedumbre de Cristo no es debilidad, sino fuerza espiritual, como dice el versículo 1. Pablo inicia esta sección con un contraste sorprendente por la humildad y la bondad de Cristo. Yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, dice. En vez de responder con dureza a las críticas de los superapóstoles que lo acusaban de ser débil en persona pero fuerte en carta, como dice el versículo 10, Pablo elige el camino de la mansedumbre y interesantemente este término no es sinónimo de cobardía, sino de una fuerza controlada bajo un dominio espiritual. Pablo quiere reflejar el carácter de Cristo mismo, quien fue manso y humilde de corazón, como dice Mateo 11, pero que a la vez enfrentó a los poderosos con una autoridad que venía de Dios y no de su humanidad. Ahora, en una cultura como Antofagasta, donde se valora mucho la fuerza del carácter, la capacidad de pararse firme, la perseverancia minera, donde el orgullo y la autosuficiencia son vistos como virtudes, el ejemplo de Pablo desafía profundamente nuestras categorías, tanto en la vida cristiana como en el servicio dentro de la iglesia, ya que no se trata de imponer, dominar o tener la última palabra, sino de reflejar el corazón paciente, firme, lleno de verdad y lleno de amor de Cristo, tanto en la familia, en el lugar de trabajo, como también en la iglesia, lo cual corre para todos aquellos que sirven tanto dentro como fuera de la iglesia, es decir, todo cristiano. Ahora, para ejemplificar esto, pensemos en un caballo de guerra. ¿Han visto las películas de época donde aparecen jinetes con caballos que están en la guerra? Se ven que son animales poderosos, fuertes y veloces, pero en batalla solo son útiles si están domados, si son obedientes a las órdenes de su jinete. De lo contrario, su fuerza puede ser descontrolada y destructiva. La mansedumbre cristiana es esto, es fuerza bajo control guiada por el Espíritu de Cristo. Por lo que Pablo no era débil, sino que después de su conversión estaba sometido voluntariamente a un poder mayor, como es Cristo. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Segundo, damos la pelea con armas espirituales, no como el mundo. Versículos 2 y 4. Pablo continúa explicando que aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Es decir, vivimos en el cuerpo, pero no combatimos con las mismas armas del mundo, como la manipulación, la influencia social, el poder económico, el control, las amenazas o el carisma. Las armas del cristiano son poderosas en Dios y capaces de destruir fortalezas. Por lo tanto, esto apunta a pensamientos, ideología y estructuras espirituales que se oponen a Dios. Ahora, si pensamos en el contexto de Corintio, las fortalezas eran estas ideologías arrogantes que desafiaban la autoridad apostólica de Pablo y el Evangelio mismo. Lo que en nuestro contexto moderno pueden ser sistemas de pensamiento como el secularismo, materialismo, exitismo, posmodernismo, etc. Y también estructuras de pecado personal como el orgullo, el miedo, la dependencia de la opinión ajena, la arrogancia, la superioridad moral, etc. Todas las cuales se resisten muchas veces al señorío de Cristo. Por lo que no podemos desconocer que nuestra iglesia está inmersa en un mundo que opera bajo otros principios: la imagen, el poder, la competencia, el logro, el dinero, etc. Pero el Evangelio nos llama a otra forma
de pelear nuestras batallas. No se trata de tener más influencia en redes sociales o de tener un pastor carismático o un grupo de líderes populares. Se trata de depender del poder de Dios expresado en la oración, la palabra, la obediencia y la verdad del Evangelio. Esas son las armas del Evangelio y eso es lo que nos lleva al verdadero éxito, donde muchas veces los frutos se ven solo a largo plazo en una cultura que es adicta al corto plazo. Por lo tanto, Pablo nos recuerda que solo ganamos cuando el poder espiritual se expresa en cuando Cristo reina en nosotros, cuando la verdad vence la mentira, cuando la humildad derrota el orgullo. ¿A cuántos les ha pasado que han tenido algún problema eléctrico en su casa? Levanten la mano. Todos, ¿no es cierto? Al principio puede que trates de resolverlo con tus herramientas básicas, un alicate, un destornillador, una winchesladora, pero probablemente te diste cuenta de que el problema a veces es mucho más profundo y mucho más grande y tienes que llamar a un técnico que trae un medidor especial, una sonda y detecta la raíz del problema que tú no podías ver y que no tenías ni el conocimiento ni las herramientas para resolver. Así es la lucha cristiana. El mundo usa herramientas humanas que no necesariamente llegan a la raíz del problema, pero nosotros peleamos con instrumentos que vienen de Dios, ya que solo Él puede cambiar los corazones y derribar las fortalezas espirituales. Tercero, nuestra meta no es ganar discusiones, sino llevar todo pensamiento a Cristo, dice los versículos 5 y 6. Pablo dice que las armas espirituales no solo destruyen fortaleza, sino que destruyen argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo, dice el versículo 5. Este es el verdadero objetivo del poder espiritual, transformar la mente, cambiar el corazón. No se trata de imponer una ideología, sino de que cada pensamiento, cada idea, cada emoción sea sometida voluntariamente al señorío de Cristo conforme a su palabra. Este es un poder que actúa desde adentro hacia afuera. No se impone con fuerza, sino que persuade con la verdad y con el amor. Pablo no quiere simplemente aplastar a los que lo critican, aunque probablemente podría, sino que él quiere que sus mentes sean renovadas y sus vidas transformadas por el Evangelio, lo cual finalmente es obra del Espíritu Santo, es Él el que actúa en nosotros. Ahora, en nuestra ciudad, como en muchas otras en nuestro país, estamos rodeados de voces que nos dicen: haz lo que sientes, sigue tu corazón, tú decides tu verdad, tú lo vales, haz lo que quieras. Pero el Evangelio nos llama a otra cosa, a pensar como Cristo, a examinar nuestras ideas, deseos, emociones bajo su palabra, a someter nuestro corazón al señorío de Cristo. Por lo que déjame preguntarte, ¿qué pensamientos gobiernan tu vida? ¿Qué ideas del mundo estás creyendo sin darte cuenta? ¿Qué cosas das por cierta pese a que no se alinean con la mente de Cristo? El poder espiritual del Evangelio nos confronta, nos transforma y nos libera. Por ejemplo, ¿saben lo que es una brújula? ¿Todos conocen la brújula? ¿Brújula? Este aparato que marca los puntos cardinales, eso es una brújula. Pensemos en una brújula descalibrada. Si esta brújula está descalibrada, por más que la uses tenaz y determinadamente para orientarte, y por más decisión que tengas, te va a llevar lejos de tu destino, porque está descalibrada. Hoy muchos caminan con una brújula interna, es decir, sus pensamientos, emociones y valores, desajustados o desequilibrados. Por lo que el cristiano tiene un punto de referencia y orientación mucho más confiable, que es Cristo y su palabra. Él nos alinea por medio del Espíritu Santo en nosotros. Es Él quien calibra nuestra brújula interna para que cada día podamos someter nuestros pensamientos a Él.
En resumen, el poder que transforma la vida cristiana no es humano, sino espiritual. Se manifiesta en la mansedumbre que refleja a Cristo, en el uso de armas que dependen de Dios y no del mundo, y en la transformación profunda del pensamiento para que todo se someta a Cristo. Esta es la gracia que necesitamos en un mundo orgulloso, competitivo y autosuficiente. Una gracia que vence no por fuerza, sino por verdad. No manipulando, sino que confiando en la soberanía de Dios. Lo que me lleva a la segunda sección de hoy. Fíjense en 2 Corintios 10, del 7 al 11, que he titulado La autoridad es dada por Dios y su meta es la edificación. Fíjense en los versículos 7 al 11. Pablo se defiende de las acusaciones personales que estos superapóstoles falsos maestros hacían en Corintio, pero su defensa no es orgullosa ni egocéntrica, es pastoral y profundamente cristocéntrica. Él entiende que la autoridad que recibió como apóstol no es para engrandecerse, sino para edificar a la iglesia. ¿Cómo? Bueno, primero, la autoridad espiritual no se basa en apariencias, sino en la verdad de Dios, dice el versículo 7. Pablo comienza con esta exhortación medio irónica, donde les dice, ustedes se fijan en lo que está a la vista, ustedes ven las cosas por apariencia exterior. Y lo que el apóstol hace con esta frase es desenmascarar un problema típico de los corintios. Juzgaban a las personas y su ministerio por lo que se ve exteriormente. Y como Pablo tenía una presencia, no tenía una presencia imponente, sufría mucho, nos dicen sus cartas, trabajaba con sus manos y no cobraba por predicar, lo consideraban débil o de menor valor espiritual. Y en una ciudad como la nuestra, la gente todavía cree que porque algo es caro, por defecto será bueno. Como si lo caro dijera algo con respecto a la calidad de lo que se está comprando. O que el valor de la persona está en cómo se ve o lo que tiene materialmente hablando, y no por quién es interiormente. Porque el mundo se mueve por las apariencias y nuestra ciudad es un ejemplo de eso. Pero Pablo apela a algo más profundo. Dice que si alguien está convencido de que pertenece a Cristo, debe reconocer que él también pertenece a Cristo. Y por ende su autoridad no se basa en el carisma humano, sino en el llamado y la comisión divina. En otras palabras, la autoridad espiritual auténtica no depende de la imagen, sino de la realidad interior que proviene de Dios. Ahora, como les dije, vivimos en un mundo y una cultura, incluso dentro de la iglesia, que muchas veces valora más la forma que el fondo. Y en Antofagasta, donde la apariencia tiene mucho peso, pasa lo mismo. A veces valoramos más a quien habla bonito, tiene una mejor presencia, se ve más exitoso o incluso si es gringo. Más que a quien enseña fielmente, sirve en silencio, ora en privado y ama a los demás con humildad. Por lo que este texto nos invita a evaluar con otros criterios, especialmente pensando en las personas que son nuevas en la fe, quienes se impresionan fácilmente con las apariencias. Pero el Señor quiere formar el discernimiento en sus discípulos. Lo importante es si la persona realmente pertenece a Cristo y vive como tal. Si esa persona enseña la verdad de las Escrituras sin manipularlas para su propia conveniencia. Por ejemplo, imagínense un edificio recién pintado con jardines hermosos, pero cuando entra está vacío, deteriorado y sin ningún cimiento. ¿Qué impresión te daría eso? Así pasa cuando se vive del parecer y no del ser. Por eso la autoridad espiritual real no se ve solo desde afuera, se demuestra con fidelidad, integridad y dependencia de Cristo. Segundo, la autoridad dada por Cristo es para edificar, no para destruir. Pablo afirma que su autoridad es real y legítima como apóstol, pero inmediatamente aclara que esa autoridad le fue dado para que edificara. Él dice, el Señor me la dio para edificación, no para destrucción. Y la palabra edificación es clave, porque esa autoridad es como la del arquitecto que construye algo sólido y hermoso, no como la de un dictador
que destruye o edifica solo para demostrar poder y autoridad. Por lo que esto revela el corazón pastoral de Pablo. Su preocupación no es su imagen personal, sino el bienestar espiritual de los corintios. Y con esto no estoy diciendo que no nos preocupemos de nuestra imagen, pero para Pablo eso no era lo más importante. Él no está intentando intimidarlos ni someterlos, sino que está dispuesto a usar su autoridad con cuidado y propósito para que crezcan en Cristo, porque su meta es la edificación y no la destrucción. Y esto es fundamental en nuestra iglesia, porque todos los que servimos de una u otra forma debemos preguntarnos constantemente: ¿estoy edificando o estoy destruyendo? ¿Estoy usando mi influencia para nutrir la fe a otros o para defender mi ego? ¿Estoy corrigiendo con amor o criticando para ganar una discusión? Todos como creyentes tenemos alguna autoridad en alguna medida. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos, los maestros sobre sus alumnos, los mentores, los discipuladores, los amigos, los líderes, etc. Por lo que, ¿estás usando esa autoridad como Cristo para levantar a otros? ¿O lo haces solo para quedar bien tú o levantarte el ego? Tercero, el carácter de un siervo de Cristo se prueba en la coherencia, no en la percepción. Y si se fijan en los versículos 9 al 11, Pablo responde a la acusación de que sus cartas eran duras, pero su presencia personal débil, con lo cual estaban buscando atacar su coherencia, diciendo que era valiente por carta, pero cobarde en persona. Por lo que Pablo reconoce este contraste, que no lo niega ni lo disfraza, más bien muestra que su consistencia no está en la forma, sino en el contenido y en la verdad que vive y proclama. Pablo no usa su autoridad para asustar, sino para corregir en amor. Él es consciente que lo que dice en sus cartas lo vivirá también cuando esté presente. No depende del tono o de la forma, sino de la fidelidad de Cristo. Y hoy más que nunca el mundo está lleno de personajes que cambian según el entorno. Las redes sociales, el trabajo, incluso algunos púlpitos pueden fomentar una espiritualidad de imagen, de superficialidad o de apariencia. Pero Pablo nos recuerda que la autoridad espiritual no está en impresionar, sino en vivir de manera coherente. Por lo tanto, lo que decimos y lo que somos debe coincidir. Y esto se aplica especialmente en nuestras relaciones cercanas, en el hogar, en el trabajo, en algún ministerio. ¿Somos la misma persona en público y en privado? ¿Nuestro servicio refleja a Cristo? No solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos y cómo tratamos a otros. Hay un predicador que contó que una persona le dice a la esposa de un pastor: qué maravilloso debería ser vivir con ese hombre que está predicando, le dijo. Y la esposa de este pastor le dice: sí, debe ser maravilloso, porque él no es así en la casa. Imagínense la falta de consistencia. La austeridad espiritual no necesita gritar, sino que vivir con coherencia, ya que muchas veces nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Por ejemplo, pensemos en un faro. ¿Han visto un faro? Aquí en Antofagasta hay uno. No hace ruido, no da discursos, pero su luz es constante y firme para los navegantes. Así debe ser el carácter del siervo de Cristo: firme, claro, coherente, aunque no sea muy atrayente y muy popular. Esa es la autoridad que edifica y transforma, la que ilumina y no la que apaga. En resumen, Pablo nos recuerda que la autoridad en la iglesia no es para engrandecerse ni para controlar, sino para servir y construir. Esta autoridad no se basa en apariencia ni en carisma, sino en la realidad espiritual de estar unidos a Cristo, en el propósito de edificar a otros y en la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Así reflejamos el poder del Evangelio en una cultura que muchas veces confunde autoridad con dominación. Lo que me lleva a la última sección de hoy: el llamado
es a no compararse, sino que glorificar a Dios. El llamado es a no compararse, sino que glorificar a Dios. Fíjense en los versículos 12 al 18, donde vemos que en esta última parte del capítulo, Pablo desenmascara una actitud profundamente humana, pero espiritualmente destructiva, la necesidad de compararse con otros para sentirse mejor, más exitoso o más espiritual. En contraste, Pablo muestra una forma completamente distinta de vivir, una vida centrada en glorificar a Dios y no engrandecerse a sí mismo. Para él, la verdadera medida del valor y del éxito en la vida cristiana no está en cuánto impactas comparado con otro, sino en cuán fiel eres a lo que Dios te llamó a hacer y los frutos de eso. Este mensaje es profundamente relevante para una comunidad acá en Antofagasta, donde la presión por aparentar, competir y compararse es muy fuerte, teniendo el riesgo de colarse también dentro de la iglesia. Pero Dios nos ofrece un camino distinto, de una vida de contentamiento, fidelidad y gloria centrada en Él, no una vida de apariencias, esclavitud y egoísmo. Por lo tanto, lo primero que el apóstol nos dice es que compararse con otros distorsiona nuestra visión. Pablo se distancia de la actitud de sus opositores, quienes se recomiendan a sí mismos y se miden con ellos mismos y se comparan entre sí, diciendo con ironía que esto es falta de entendimiento o que no saben lo que hacen. En otras palabras, se creen sabios pero actúan neciamente. Ya que esta comparación constante no nace de un deseo de aprender, sino de una búsqueda de validación y superioridad espiritual. Pero medirse con uno mismo o con otros no es una medida confiable. Es como usar una regla torcida para construir una casa, o un plomo que no está aplomado. Pablo no necesita este tipo de afirmación. Él sabe quién es, no por mirarse a sí mismo o mirar al resto, sino por mirar a Cristo y por su llamado. Ahora esto es muy relevante para nosotros porque hoy creo que la comparación es una epidemia. A través de las redes sociales, la vida de los demás se presenta como de manera más perfecta, más espiritual y más exitosa, lo cual claramente es una mentira. Incluso la gente que se muestra en su vida diaria y dice, aquí estoy en mi vida diaria, probablemente no es su vida diaria y arregló toda una escena para mostrar que su vida diaria es mejor de lo que realmente es. Y en la iglesia también puede pasar lo mismo cuando nos ponemos a pensar, esa persona enseña mejor que yo, ese grupo tiene más asistencia que el mío, yo tengo más años en la fe y soy menos considerado, ellos no oran tanto como yo, ellos no don tanto como yo asisto a más actividades que ellos, etc. Pero compararnos solo genera orgullo o envidia, y ninguna de las dos cosas glorifica a Dios. Nuestra identidad no se construye comparándonos con otros, sino descansando en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en lo que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, es como si dos personas estuvieran midiendo su altura, pero usaran reglas diferentes. El resultado obviamente sería engañoso. Así que compararse con otros nunca es una buena vara. Y nunca usamos el mismo metro. Dios tiene un llamado único para cada uno y su estándar es la fidelidad, no la comparación. Segundo, glorificar a Dios es servir dentro de los límites que Él define. Pablo afirma que no se va a jactar fuera de los límites que Dios le asignó y que en ese campo de acción que incluye precisamente a los corintios se va a mover. En otras palabras, Pablo no se atribuye éxitos ajenos, ni busca invadir el campo de ministerio de otros. Se mantiene en lo que Dios le encargó. ¿A cuántos le han pasado que otros han llevado el crédito de lo que uno hizo? En el trabajo, o en la universidad, o en el colegio. Pablo deja en claro que su ambición es predicar donde Cristo aún no ha sido anunciado.
Su deseo principal no es edificar sobre la obra de otro, sino que dar gloria a Dios llevando el Evangelio a nuevos lugares. En lugar de competir por seguidores, Pablo quiere expandir el reino de Dios, como vimos en Hechos 1:8, desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora esto toca una fibra bien sensible, ya que muchas veces queremos hacer más de lo que Dios nos ha llamado a hacer, no por celo evangelístico, sino por ansiedad, por orgullo o por inseguridad. O por el contrario, despreciamos nuestro propio lugar de servicio porque parece quizás más chico o menos brillante. Pero Dios asigna a cada uno un campo específico que puede ir cambiando, ampliándose en el tiempo. Tu trabajo, tu familia, tu grupo de amigos, tus colegas, tu barrio, ahí estás puesto para glorificarlo a Él. No para tú hacerte conocido, sino que para Él sea conocido. No necesitas compararte con el ministerio o la espiritualidad de otro. Necesitas ser fiel en lo que Dios te confió, ya sea en lo mucho o en lo poco a los ojos del mundo. Por ejemplo, si tratas de prender una lámpara chiquitita en un salón grande, por supuesto que no vamos a poder iluminar todo el salón. Pero si cada lámpara se pone en el lugar que le corresponde y todas se encienden juntas, todas pueden realmente iluminar y llenar el salón. Dios no te llama a hacerlo todo, sino que a hacer lo que te corresponde, a hacer lo que Él te ha dado, para su honra y para su gloria. Y por último, la verdadera aprobación es la de Dios, no la del mundo. Pablo termina citando Jeremías 9:24, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gloria personal, el reconocimiento humano, los aplausos de los demás, todo eso es pasajero. Solo vale la pena gloriarse en lo que Dios ha hecho, porque Él es el único que merece honra y gloria. Además, Pablo recalca que no es aprobado quien se recomienda a sí mismo, sino que a quien el Señor recomienda. Y aquí la palabra aprobar se relaciona con ser hallado fiel después de haber sido probado. Pablo no busca impresionar a las personas, sino ser fiel delante de Dios. Ahora esta verdad nos libera de la esclavitud de la imagen, del miedo al que dirán, del agotamiento por intentar demostrar algo constantemente que no podemos lograr por nosotros mismos, y también es un correctivo para los que buscan la validación a través del servicio en la iglesia. El llamado de Dios no es a buscar fama, sino fidelidad. No es buscar aprobación humana, sino la sonrisa del Padre. Y esa sonrisa es para los que caminan en humildad, dependencia y obediencia. ¿Han escuchado hablar de John Stott? Es un anglicano muy famoso en Inglaterra, fue considerado una de las personas más influyentes de su tiempo y quisieron hacer un ministerio, el que yo participo, de predicación. Y le dijeron, John, entonces queremos hacer el ministerio John Stott. Y John Stott dijo, por ningún motivo le van a poner mi nombre al ministerio. Entonces le dijeron, pero entonces, ¿cómo le ponemos? Póngale el nombre en la calle donde está la iglesia y listo. Él no quería ningún reconocimiento, ninguna valoración. Y él fue un hombre, John Stott, que impactó a generaciones. Y yo no lo conocí, pero quienes lo conocieron decían que era una persona muy humilde, siendo tan famoso, entre comillas, en su tiempo. En resumen, Pablo nos confronta con una verdad tan liberadora como desafiante. La vida cristiana no se trata de compararse, sino de glorificar a Dios. No necesitamos medirnos con otros ni vivir para complacer a la gente. Solo necesitamos mirar a Cristo, servir dentro del campo que Él nos ha dado y buscar la aprobación que viene del cielo, no de la tierra. La gloria no es nuestra, es del Señor, y eso lo cambia todo. En conclusión, vivimos en una ciudad y una cultura donde el poder humano, la imagen del más fuerte, la autoafirmación y la comparación mandan. Pero el Evangelio nos llama a otra autoridad, una que fluye desde Cristo y que se expresa con mansedumbre, que edifica con fidelidad y que busca la aprobación de Dios y no de los hombres. Ahora, volviendo a las preguntas que comencé para terminar, ¿qué hace que una persona tenga verdadera autoridad espiritual ante Dios y los demás?
no es la fuerza, no es la elocuencia, no es la imagen, es la mansedumbre de Cristo, el poder del Evangelio, la fidelidad en lo que Dios nos ha dado y la humildad que se gloria solo en el Señor. Por lo que déjame preguntarte, ¿cómo estás ejerciendo esa autoridad en los distintos ámbitos de tu vida? Oremos. Señor, ¿cuánto necesitamos aprender de ti? La verdad es que muchas veces para tratar de subir nuestro ánimo nos comparamos con gente que creemos que es menos que uno. O a veces cuando queremos castigarnos a nosotros mismos, miramos gente que es mucho mejor, entre comillas, que uno, o simplemente para causar castigo. Para amado, ninguna comparación en este mundo es piadosa. Porque si nos comparamos contigo, todos quedamos lejísimos de cumplir con el estándar que la palabra exige. Es por eso que tú viniste a este mundo a morir en la cruz. Es por eso que tú viniste a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para poder alcanzar lo que no merecíamos y que jamás podríamos haber logrado por nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, porque en Él no necesitamos compararnos, ni buscar fama, ni buscar riqueza, ni buscar éxito como este mundo. Te damos gracias, Señor, de que en ti, aunque la vida no es fácil, nuestra carga es más ligera, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a no caer en discusiones vanas, Señor, con herramientas humanas, en caer en la crítica, en la comparación, en la aprobación, en buscar la fama o la elocuencia o el éxito. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a reflejarte a ti en este mundo, ayúdanos a que seas tú, Señor, del quien aprendamos toda autoridad. Porque tu mensaje fue: toda autoridad me es dada por el Padre, y por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es nuestra autoridad, es tu autoridad, que nos permite ser reflejo tuyo para este mundo. Ayúdanos, Señor, en las áreas que somos más débiles, en las cuales hemos actuado con autoritarismo en vez de con autoridad, como padres, como esposos, como hijos, como empleados, como empleadores. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos de autoridad en ti, coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, no perfectos, porque tú solo lo fuiste, pero que estamos dispuestos a caminar hacia la transformación que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito entonces a que nos pongamos de pie para cantar la última alabanza: Ayúdame a mirar con tus ojos.